Vamos a conversar con Víctor de Currea Lugo, periodista colombiano, sobre la influencia que tiene el uribismo no solo en su país, sino también en la política regional. Porque la imagen de Uribe es muy potente en Colombia, pero también tiene sus simpatizantes, sus seguidores y quienes comulgan con su forma de ver y de hacer la política. Obviamente lo que sucede en Colombia influye mucho en la región, en países como el nuestro, como Venezuela también. Y queríamos hablar sobre eso. Ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días, un gusto saludarle. Nosotros estamos acá en Quito, Ecuador. Licenia Spinelli, Alexis Moncayo, les saludamos. ¿Cómo entender y cómo interpretar la participación que tuvo el uribismo a través de instituciones como la Fiscalía en el proceso electoral de Ecuador? Bienvenido, buen día. Buenos días, un saludo a Ecuador, pueblo que nos brindó una gran apoyo en la construcción fallida de paz con el Ejército de Liberación Nacional y donde pues he estado muchas veces incluyendo los estudios de ustedes. Lo primero que hay que entender es que desafortunadamente se ha ido consolidando un bloque de opinión perverso en el sentido de que miente a la realidad y es el que encabeza el señor Donald Trump, que repite el señor Bolsonaro, que se repite en Colombia con el señor Uribe y ahora con el señor Duque y que se ha ido viendo en otras partes del continente. Y fundamentalmente es como una especie de cruzada, de un resucitar de la Guerra Fría, donde hay unos buenos y unos malos que hay que combatir. Y en ese orden de ideas, el presidente Duque manda emisarios de apoyo al Ecuador buscando sembrar el terror frente a la idea de la guerra contra el terror y el castrochavismo, idea esta perversa que ha hecho carrera. Pero acuérdense que también el presidente Duque y el expresidente Uribe estuvieron comprometidos en una campaña a favor de Donald Trump en los Estados Unidos, que ahora buscan acercarse a Perú, que se meten en Venezuela en asuntos que son internos y este tipo de cosas. Es decir, una de las primeras cosas que tiene que entender el Ecuador es que el mensaje del presidente electo Lasso apunta a mirar con mucho cuidado y con mucha obediencia, lo estoy citando palabras de él, el ejemplo de Uribe, que es un ejemplo de intromisión en los asuntos internos de otros estados. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero así también en cuenta hay que tener sobre la mesa otros aspectos fundamentales, que si me permite voy a mencionar los tres para empezar ese intercambio de opiniones. El primero es el de las políticas neoliberales. Políticas neoliberales en Colombia se han dado desde el año 90 y donde el expresidente Uribe ha jugado un papel fundamental. Segundo, un gran deterioro de la democracia, que eso lo podemos discutir ahora. Y tercero, una gran discusión sobre el monopolio de la fuerza. Entonces, eso de que nos preciamos, por lo menos en la teoría, relacionado con la división de poderes, con el monopolio de la fuerza, con las garantías democráticas, pues desafortunadamente no se observó en el gobierno de Uribe. Si el presidente electo Lasso va a tomar ese camino, pues espero que el pueblo ecuatoriano no sufra lo que sí ha sufrido el pueblo colombiano con este tipo de abordajes políticos. Víctor, ¿qué tan peligroso puede ser para el Ecuador lo que usted acaba de decir? El presidente electo Guillermo Lasso adopte esta forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe, tomando en cuenta lo polémico que envuelve a este exmandatario colombiano, con todo el respeto, pero él tiene acusaciones de violaciones a los derechos humanos, de pinchazos, de espionaje, de falsos positivos, que han sido bastantes casos, centenares de casos, y que han puesto a Colombia en la mira internacional precisamente por el utilizar a gente inocente, el asesinarla y luego hacerla pasar como guerrilleros para un fin político. Qué tan peligroso que esas prácticas puedan extenderse al Ecuador si es que se adopta la forma de actuar del presidente Álvaro Uribe. Dos cosas que son importantes para tener en cuenta. Primero es que son la base para el desarrollo de estas cosas que queremos ahora compartir. El primero es la creación de una narrativa que justifica, que legitima ese tipo de cosas. Entonces, ahí aparece la guerra contra el terror. En Colombia nos dicen desde el año 2002, dice el expresidente Uribe al llegar al poder en Colombia no hay un conflicto armado, no hay un conflicto social.
es un problema de terrorismo y se impone la lógica contra el terror que George Bush usó para atacar en Afganistán, para atacar en Irak. Eso es lo primero. Entonces se vuelve una narrativa donde se construye un enemigo interno, donde se plantea que, bueno, una serie de enemistades y es juntar a la oposición con actores armados todo el tiempo. Y esto podría darse. Y la otra cosa que utiliza el uribismo, y que ojalá no se repita en el caso ecuatoriano, es la creación de una serie de prácticas que se van buscando justificar. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos algunas a las que me voy a referir, como este de los falsos positivos. Y una cosa que también es importante es crear una opinión alrededor de esas prácticas. Entonces yo invito a las personas que nos están oyendo que el debate no lo hagan de manera apasionada, que ojalá Ecuador no se polarice de la manera dolorosa como está polarizado Colombia, sino que le hagan caso a la realidad. Y la realidad es la realidad. Si está lloviendo, está lloviendo. Pero aquí en Colombia es un sitio donde, aunque esté lloviendo, si el expresidente Uribe dice que no llueve, mucha gente dice no llueve. Eso que estoy diciendo no es una tontería. Entonces voy al caso de los falsos positivos. Por lo menos 6.402 personas, jóvenes en su mayoría, varones en su inmensa mayoría, fueron detenidos por el ejército mediante tácticas como el ofrecerles trabajo, el ofrecerles posibilidades laborales. Por supuesto, eso se da en barrios muy pobres, en un mercado laboral muy incierto. Y los muchachos se iban buscando una alternativa laboral, llegaban a una zona rural donde les ponían un traje militar, le ponían un arma y los asesinaban. Por lo menos 6.402, las cifras hablan de mucho más. En Colombia esta práctica no empezó con el expresidente Uribe, eso hay que aclararlo, pero sí se ahondó de una manera marcada porque el expresidente Uribe sacó una directiva presidencial bajo su gobierno en la cual autorizaba dar dividendos, dar ganancias o bien económicas o días de permiso o medallas o reconocimientos a los militares que dieran positivos, es decir, que presentaran muertos en combate en las operaciones antiguerrilleras. Esto disparó de una manera brutal, absolutamente brutal, la comisión de estos crímenes. Como demuestra el Tribunal de Yugoslavia en el caso Tadic sobre Milosevic, sí hay una clara responsabilidad penal incluso, y política, por supuesto, del jefe de las fuerzas militares. En el caso colombiano, el jefe supremo de las fuerzas militares, según la Constitución nuestra, es el presidente. Por tanto, esos 6.402 muertos no es un afán de crear una leyenda negra, con perdón de lo de negra, que suena tan peyorativo y tan racista, pero a veces se nos salen esas expresiones, una leyenda contraria a la realidad en cabeza del expresidente Uribe. Pero no solamente es eso. Aparte de eso, tuvimos una reforma al sector salud brutal, donde el ponente de la ley que dio origen al nuevo sistema de salud en el año 93 fue Álvaro Uribe Vélez, cuando era todavía senador, y como senador pues produjo unas consecuencias que hoy en día vemos y sufrimos los colombianos. Parte de la crisis de la atención de la pandemia tiene que ver con un sistema privado de salud muy complejo que se lo copió a Pinochet, por cierto, es una copia exacta del modelo de Pinochet. Y que ha generado muertes en los hospitales. Pero además de eso, cuando él era gobernador de Antioquia, todos estos datos los pueden buscar para corroborarlos, como gobernador de Antioquia, pues aparecen unas estructuras que se llaman las Convivir, que eran grupos civiles que acompañaban la labor de la fuerza pública. Bueno, estadísticamente ustedes pueden mirar, y la inmensa mayoría de responsables de Convivir terminaron de jefes del paramilitarismo y de un gran apoyo a esas estructuras que eran inocentes. Es decir, sí hay una estructura terrible donde el monopolio de la fuerza acaba, donde el neoliberalismo se impone y las garantías democráticas desaparecen. Víctor, usted acaba de hablar de un episodio que es sumamente importante para entender el rol que juega el expresidente Álvaro Uribe. Insisto una vez más, no únicamente en Colombia, en su país, sino también en la región, porque es una figura que tiene mucha influencia y que ¿Me escuchan? ¿Estamos ahí o no? ¿No les escucho? No nos puede escuchar. Nosotros sí le escuchamos, Víctor. ¿Usted me escucha a mí? Sí, ya le escucho, es que no le escuchaba. Bueno, no quería hacer solo un monólogo, por eso estaba haciendo una pequeña pausa para respirar frente a esta realidad. Yo Víctor, creo ¿me escucha? que hay que tener en cuenta
que además se acompaña de una propuesta comunicacional muy grande. El proyecto uribista es un proyecto de una gran comunicación que construye eso que llamamos fake news, que no son otra cosa que mentiras. Entonces, frente a eso, quiero llamar la atención. Por ejemplo, él crea una figura que se llama los consejos comunitarios, que es irse por todo el país hablando de manera directa con las comunidades. Pero la puesta en escena es brutal, porque es al frente, en el auditorio están sentados, en el escenario, perdón, los ministros del despacho, en el público pues están las comunidades y en la mitad está él. Es decir, él se elige como la persona que hace la intermediación entre el pueblo y el Estado, lo que no es cierto, porque el Estado es él, pero además se dedica a repartir una cantidad de dádivas minúsculas, para parecer ante la sociedad como el gran proveedor, pero además de eso lo transmiten en televisión en directo, pero además de eso a esas reuniones solo puede asistir gente que ha sido aprobada su presencia por la inteligencia militar y están prohibidos los temas de orden nacional. Es decir, usted puede discutir que en su escuela le faltan 3 sillas, pero no puede discutir la política educativa. Usted puede discutir que le falta una camilla en el hospital, pero no puede discutir la política educativa. Usted puede decir que hay que mejorar las regalías, pero no se puede discutir la política petrolera. Tal vez yo quiero rendir un pequeño homenaje a un señor que se llama Eduardo Díaz. Eduardo Díaz era un alcalde de un pueblo en el norte de Colombia, quien en uno de esos consejos comunitarios le dijo a Uribe: presidente Uribe, me van a matar. Yo quiero que el país sepa que me van a matar. Y evidentemente le quitaron escolta a los 8 días y a él lo asesinaron. Es decir, un tipo que avisa su muerte frente al país y no pasa absolutamente nada. Y eso lleva a una configuración de una narrativa que se conoce en Colombia como el estado de opinión. Y el estado de opinión no es más que la renuncia al Estado de Derecho, la renuncia a eso que hemos llamado la división de poderes. Y eso tiene consecuencias. Hoy en día en Colombia, el presidente Iván Duque tiene dentro de sus seguidores a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía, a la Contraloría, todas las IAs que llamamos aquí por su final de Contraloría, Fiscalía, Defensoría. Es decir, todos los organismos de control del Estado hoy en día están cooptados totalmente por el algo Estado. muy parecido a lo que pasa acá en Ecuador. Víctor, yo le quería preguntar, lamentablemente teníamos algún problema en la conexión en ese momento, porque usted habló de un episodio que a mí me parece que no es menor y que también nos va a ayudar a entender, sobre todo acá en Ecuador, cuál es, digamos, el nivel de influencia y la línea de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, que sabemos, usted lo ha dicho bastante bien, teje, ¿no?, una red de contactos de carácter político, comunicacional, social en toda la región. Yo tuve la oportunidad de estar en Bogotá durante el plebiscito por la paz allá en octubre del 2016 y sé perfectamente bien cuál era la postura de Uribe y qué fue lo que sucedió en ese momento, ¿no? Sé también que ahí fallaron las encuestadoras, como ha ocurrido en nuestras elecciones últimamente. Pero ¿por qué Uribe estaba promocionando en ese momento el no? ¿Por qué Uribe estaba tratando de permanentemente boicotear todo el proceso de negociación para concretar la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? ¿Por qué le interesaba tanto a Uribe que la confrontación, la guerra interna, se mantenga todavía en su país? Déjenme recordar un elemento. Siempre se ha presentado hasta hace poco la narrativa. El problema es ese, estamos ante tantas mentiras que yo invito a los ecuatorianos a que sean cuidadosos cuando compran una información, incluyendo la mía. Les invito a que la contrasten, pero es esto: siempre nos dijeron que el papá de Uribe había sido asesinado por las FARC y que eso se debía a su odio visceral y su rechazo a la paz. Bueno, hace poco nos enteramos que realmente al papá de Uribe lo mataron los narcotraficantes. Que no tenemos un país con una cultura política de la lectura, de la mirada crítica, sino del dogma. Entonces, si así como se estableció que Uribe era el salvador de Colombia y se le pudo permitir cosas terribles, y estoy hablando de la flexibilización laboral, de acabar con las horas extras, de desmovilizar a los paramilitares con una impunidad absoluta,
de que más de 40 de sus grandes asesores están hoy en día en la cárcel, exministros en la cárcel, generales que eran sus jefes de encarcelados. O sea, si ustedes revisan la red de socios, aliados, colaboradores y amigos de Uribe, donde la gran mayoría está en la cárcel, es muy difícil que si uno tiene sus más cercanos, 40 de sus más cercanos en la cárcel, uno sea inocente, que lo hicieron a sus espaldas o que no sepa lo que realmente estaba pasando. Entonces yo creo que el mensaje para el pueblo ecuatoriano, con todo respeto, es de madurez política. Uno no puede en estos momentos salir a portarse como si fuera una iglesia en la cual el Papa, ni siquiera Francisco I lo hace, en el cual el Papa, que es la verdad revelada y absoluta, en el cual nos negamos a oír otras versiones de la realidad, en la cual gracias a un titular de prensa o a un Mesías analizamos la realidad política. Las consecuencias del uribismo que ahora tanto aplaude Lasso no llevan a la democracia porque se niega la oposición por completo, porque se niega de poderes, porque se coopta las organizaciones de control del Estado y porque se persigue a la oposición o bien mediante falsos positivos judiciales o bien mediante la muerte. Eso es una cosa. Y la libertad que promete el uribismo no es otra cosa que la libertad de mercado, la libertad de que la salud se vuelve una mercancía, que la educación se vuelve una mercancía, la libertad de vender o de poseer. Fíjense ustedes que solo el gobierno de Duque, del actual presidente, que obedece buena parte a los designios de Uribe, pues ya vamos a la tercera reforma tributaria. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Con la brecha entre pobres y ricos en Colombia, el índice Gini, siempre hemos estado entre los 10 más desiguales del mundo. Y fíjense ustedes que eso es parte de ese legado. ¿Cómo se concentra poder? Bueno, esa política, uno de los impulsores fue precisamente Uribe. Por tanto, tanto el neoliberalismo, el autoritarismo, la violación del Estado de Derecho, podría ser el ejemplo entonces al que Lasso se está refiriendo, no lo sé. Y si acaso se refiere entonces a la ruptura del monopolio de la fuerza con el caso colombiano donde se incentivó la creación de grupos paramilitares, pues no lo sé. Yo creo que Ecuador debe ser maduro, debe ser seria la sociedad ecuatoriana, no soy yo quien para decirlo, pero por lo menos sí soy para invitarles a que revisen claramente que la decisión política de haber elegido a Lasso tiene unas consecuencias. Me parecería triste que en un año las redes sociales estén diciendo, la gente esté diciendo, yo no voté por Lasso. No, hay una responsabilidad de las sociedades. Si nosotros elegimos mal, también tenemos una responsabilidad. Y no podemos ampararnos de manera irresponsable y de manera mediocre en decir, no, pero es que él hizo lo que quiero. El control político y el control ciudadano debe estar sobre la mesa ya mismo. ¿Cuáles son las políticas? Y sobre todo, la supervisión de los espacios democráticos que tienen. Yo le pido al hermano pueblo ecuatoriano que con mucho respeto no renuncie al control ciudadano, no solamente las instituciones, pero al control ciudadano, a que el Estado social, bueno o malo que tengan, lo defiendan, porque se va a ver atacado por ese tipo de prácticas, a que el monopolio de la fuerza no dé pie a la formación de grupos armados por fuera de las fuerzas militares, y lo mismo y lo más importante, a una narrativa que sostiene todo. Lo primero es convencer a la gente de que hay un enemigo externo, que se van a volver Venezuela, y se les olvida que la crisis más grave en la economía ecuatoriana que yo recuerde la hizo este señor Lasso cuando era ministro, y se les olvida entonces lo que eso puede representar. Víctor, si uno elige un banquero, tomando en cuenta que Iván Duque ya no va a poder optar por la reelección, porque digamos eso también fue herencia del gobierno de Santos, aquella reforma constitucional que impedía la reelección consecutiva, ¿quién se presenta como el nuevo cuadro del uribismo, del Centro Democrático? Ahí hay varios, pero es preocupante que un expresidente de la Cámara el día de ayer estaba sugiriendo que el llamado por hacer el candidato es Tomás Uribe. Estamos hablando del hijo de Uribe, una persona de 39 años con ninguna experiencia pública, una persona sin ningún interés en el reconocimiento de la realidad, una persona que salió a denostar sobre el sistema de justicia especial para la paz diciendo que eso se puede reemplazar por una página web, una persona que no ha ejercido cargos públicos
y que su único mérito, entre comillas, es ser hijo de un expresidente, además expresidiario, porque recordemos que Uribe estuvo detenido recientemente por un caso muy grave de contratación de testigos. Perdónenme el paréntesis que ahí olvidé decir una de las tantas cosas, que son muchísimas cosas las que hay que decir. Es muy particular que más de una docena de los testigos que han participado en juicios contra Uribe han terminado muertos. Bueno, ahora entonces están proponiendo que el hijo de Uribe sería el llamado a ser el candidato. Es decir, la idea monárquica de las grandes familias se sigue dando en Colombia. No tenemos nada que envidiarle a la premodernidad. Entonces esto huele más a monarquía que a Estado de Derecho. Víctor, ¿cómo analiza usted el papel que cumplió el expresidente Andrés Pastrana como observador de las elecciones en Ecuador? No seguí al tanto el papel que él haya cumplido y por tanto me es difícil. Solamente, si me permiten, me gustaría hacer un último comentario. Recuerden cuando fue violada la soberanía ecuatoriana en una persecución a campamentos guerrilleros. Eso se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe. El 1 de marzo del 2008. Exactamente, cuando pasó las tropas colombianas y rompieron la soberanía ecuatoriana. Entonces, eso más el abandono a la frontera, que es una de las causas por las cuales el fenómeno del narcotráfico también está golpeando al Ecuador. Entonces, cuando uno elige, también elige el modelo, también elige las consecuencias. Muchísimas gracias por la invitación.